En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, comencemos reconociendo nuestros pecados y pidiéndole perdón al Señor de todos ellos. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta? Cuando salía impetuoso del seno materno, cuando le puse nubes por semillas y nieblas por pañales, cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Los hijos de Israel entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron la obra de Dios, sus maravillas en el océano. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Él habló y levantó un viento tormentoso, que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del mar. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Se alegraron de aquella bonanza, y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nos apremia el amor de Cristo, al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto,
No valoramos a nadie por criterios humanos. Si alguna vez juzgamos a Cristo según tales criterios, ahora ya no. El que vive con Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?». Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen». Palabra del Señor. Hemos escuchado este Evangelio, muy conocido por todos nosotros, ese Evangelio en el que Jesús calma la tempestad y el oleaje. Llama la atención, lo digo así un poco en tono de broma, qué buen dormir tenía Jesús. Estando en la cubierta, los apóstoles gritando una gran tempestad y dormir. Qué gran dormir tenía Jesús. Bien, eso es una pequeña broma. Vamos a ver quiénes iban en la barca. En la barca iban Jesús, el fundador de la Iglesia, y los apóstoles, columnas de la Iglesia, donde está asentada la Iglesia. Importante que esto lo tengamos en cuenta. Los primeros padres de la Iglesia, los que nos han transmitido la tradición, importantísimo para nosotros, porque nuestra fe se transmite por la Sagrada Escritura y por la tradición, que nos la transmiten los primeros padres de la Iglesia. Bien, pues los primeros padres de la Iglesia veían a la Iglesia como una barca que constantemente está zarandeada por el oleaje y por las tempestades. Y así nos pasa. En ese caminar por la historia vamos siendo zarandeados por tempestades y por el oleaje. Pero esta barca no puede hundirse. La Iglesia no se va a hundir nunca. La Iglesia va a existir siempre. En el primado de Pedro, cuando Jesús le da ese primado de ser papa, le dice: «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y en otra ocasión nos dice, yo estaré con vosotros, al final del Evangelio de San Mateo, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. O sea, la Iglesia va a existir siempre, siempre. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque si esto lo tenemos claro, esto nos da una gran tranquilidad, nos da una gran confianza. Eso sí, que tampoco nos lo ha negado el Señor, no lo avisó. Él nos dijo que aquí en la tierra siempre tendríamos persecuciones. En aquella ocasión que Él nos prometió el 100 por 1, nos dijo, sí, tendréis el 100 por 1 aquí en la tierra, el cielo en el más allá, el 100 por 1 aquí en la tierra. Y matizó, pero con persecuciones. Así que el Señor no nos ha engañado en nada. Ha sido bien claro con nosotros. Así que no nos sorprendamos de que tengamos persecuciones. No nos sorprendamos que la Iglesia sea zarandeada por esas tempestades, esos oleajes, esas persecuciones a lo largo de la historia. No nos sorprendamos por eso. Unas veces va a ser perseguida abiertamente, otras veces va a ser perseguida de una forma solapada, pero yo diría que siempre va a ser perseguida. Si lo hicieron con el Maestro, si lo hicieron con Jesús, si Jesús fue siempre perseguido, tenemos que contar que también seremos perseguidos nosotros. Pero quería hacer una breve reflexión, no sé si estarán todos de acuerdo conmigo. El hecho de que la Iglesia sea perseguida, o cuando la Iglesia ha sido perseguida, no le ha ido tan mal a la Iglesia. De hecho, hay un dicho que dice, la muerte de los mártires, semilla de nuevos cristianos. Y es así. ¿Y cuándo han sido martirizados los cristianos? En persecuciones. Pero es que la Iglesia, después de una persecución, florece, se arraiga su fe, crece en miembros, crece en autenticidad. ¿Por qué? Porque esa Iglesia, esos cristianos, han sido probados. Entonces, no nos ha ido muy mal a la Iglesia cuando nos han perseguido. Por lo menos cuando nos han perseguido de una forma abierta. Cuando de una forma ya más solapada, ahí es distinto. Pero, que nadie se escandalice por lo que voy a decir, cuando peor nos va a la Iglesia es con el éxito, es con el estado de bienestar. Cuando vivimos muy bien, no tenía por qué ser así, pero pasa bastante. No digo siempre ni en todas las personas, pero pasa bastante. Cuando nos va muy bien en la vida, cuando tenemos un éxito muy grande, nos va bien, sobre todo materialmente, ¿qué pasa? ¿Nos olvidamos de Dios? ¿Nos consideramos autosuficientes? ¿Ya no tengo necesidad de Dios? ¿Qué nos está pasando, por ejemplo, en Europa? Nos va muy bien económicamente, por lo menos tenemos para comer, para vivir, tenemos un techo. Necesidad, la mayoría de la gente no la pasa. Al irnos bien, nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que no hemos sabido presentar en la Iglesia, y digo todos los cristianos, no hemos sabido presentar en la Iglesia, o nos hemos centrado muchísimo en las necesidades materiales. Y es verdad, por eso digo que nadie se me escandalice, y es que esto yo no lo voy a negar nunca, es verdad que en la Iglesia nos tenemos que preocupar por las necesidades materiales. Por supuesto. ¿Qué dice el Papa Francisco? El Papa Francisco habla de un hospital de campaña. Presenta a la Iglesia como un hospital de campaña para cuidar a esa gente herida. Y eso es verdad. Y tenemos que preocuparnos por las necesidades materiales, por supuesto, de la gente. De hecho, pues ahora nos ha ido muy bien, hay que reconocerlo, en la campaña que hemos hecho por la India. Se han sacado, les digo la cantidad, 3.200 euros.
Han colaborado gente de Arroyo y de fuera de Arroyo mucha gente, gracias al canal de YouTube, a Bizum, todo este tipo de cosas que tenemos hoy en día. Y tenemos que preocuparnos por las necesidades materiales, por supuesto, no lo negaré nunca. Pero sin olvidar las necesidades espirituales, que también son una pobreza, que el no tener a Dios, el no vivir con Dios, es una pobreza, y una pobreza grande. Por eso digo que cuando lo pasamos mal, nos acordamos mucho de Dios. Aquel dicho de nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Perdón, no nos acordamos de Santa Bárbara nada más que cuando truena. Les voy a poner un ejemplo. A mí eso siempre me ha llamado mucho la atención. Creo, a lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero mi experiencia es esa. Creo que cuando la gente más ha acudido a Dios, en Arroyo, estoy hablando de Arroyo, fue en los meses de marzo y abril del año pasado, cuando estamos en plena pandemia y estaba la iglesia cerrada. Y creo que cuando la gente más ha seguido la misa, con más devoción y con más fe. ¿Pero qué pasa? Esto me lo dice mucho la gente en el pueblo, muchísimo. Qué bien nos hiciste aquellos días cuando estábamos encerrados en casa sin poder salir con la misa que transmitías. Esto me lo ha dicho muchísima gente. Pero lo que me duele es que hablan en pasado. Qué bien nos hiciste. ¿Qué pasa? Que ya que no tenemos esa necesidad tan imperiosa, ¿ya no nos acordamos de Dios? ¿Ya no tenemos necesidad de Dios? Por eso, cuando tenemos grandes necesidades, nos acordamos de Dios. Pero creo que es porque en la Iglesia no hemos sabido presentar otras necesidades, como son las necesidades espirituales. Por ejemplo, la misa. La misa tiene que ser para nosotros una necesidad, no un cumplimiento, una necesidad, que yo lo sienta como una necesidad, que si no vengo a misa me falta algo importantísimo. Se lo estoy diciendo a gente que viene a misa, soy consciente de ello, pero para el que no viene tiene que ser una necesidad. Entonces ya digo, cuando nos ha ido mal en la Iglesia con persecuciones, no nos ha ido tan mal. Lo malo es el estado de bienestar, el éxito, cuando ya nos creemos autosuficientes. Pero creo que es porque en la Iglesia no hemos sabido presentar, inculcar otras necesidades que son tan importantes como las materiales. Tan importantes como las materiales. No voy a decir ni más ni menos, pero por lo menos tan importantes. Porque Dios es fundamental en nuestra vida y no podemos prescindir de Dios. Pero tenemos que estar muy tranquilos porque la Iglesia la vamos a tener siempre. Nos la ha prometido Jesús, que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Pero siempre nos tiene que preocupar que puede haber personas que se aparten de la Iglesia, que se aparten de Dios, que cada día vayan creyendo menos, que cada día se vayan apartando más. Eso es algo que nos tiene que doler. Y si no nos duele, malo. Porque no vemos entonces el Evangelio como algo bueno. No vemos el cristianismo como una liberación, como una sanación, como una salvación. Decía San Juan Crisóstomo a los que perseguían a la Iglesia, decía él, es inútil pelear contra el cielo. Cuando combates contra un hombre, o vences o eres vencido. Pero si peleas contra la Iglesia, el dilema no existe. Dios siempre es más fuerte. Cristo siempre vence. Y si estamos con Jesucristo, estamos en el lado ganador. Esto me recuerda al razonamiento que viene en el libro de los Hechos de los Apóstoles de Gamaliel. Decía él, cuando estaban persiguiendo a los cristianos, dice él en el Sanedrín, si es cosa de hombres, esta nueva gente que están siguiendo a ese tal Jesús, desaparecerá. Pero si es cosa de Dios, no va a desaparecer. Y tened cuidado porque podéis tener el peligro de estar luchando contra Dios. Eso fue lo que le pasó a San Pablo. Cuando Jesús en el camino de Damasco
convierte a San Pablo, ¿qué le dice? Esa voz que él escucha. Pablo, Pablo, o Saulo, que entonces se llamaba Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues a mí? Cuidado que cuando estamos persiguiendo a cristianos, o cuando están persiguiendo a cristianos, o también podemos perseguirlos nosotros. En muchas ocasiones. Podemos estar persiguiendo a Jesús. Podemos estar en contra de Jesús. Por eso, lo más importante es lo que dice Gamaliel. Lo más importante es el respeto. Qué importante es el respeto. Que nos respetemos todos. Que cada uno respete las ideas del otro. Pero yo veo, no sé si lo perciben ustedes, que contra la Iglesia, y esto se ha visto en la pandemia un montón de veces, no voy a poner ejemplos, a la Iglesia se la persigue. A otras religiones, absolutamente nada. Eso lo estamos viendo constantemente. Y estamos viendo ejecuciones por parte de esas religiones, ejecuciones públicas y otras cosas parecidas. Nadie dice nada. Contra la Iglesia sí. ¿Por qué? ¿Por qué contra la Iglesia sí la perseguimos y otras religiones no las perseguimos? Eso es algo que tendríamos que preguntarnos. Puede que nos persigan a nosotros también. Nosotros a veces fallamos, nosotros a veces hacemos cosas mal, pero yo creo que no nos persiguen tanto por eso. Porque aunque nosotros fallemos, el que nos quiera perseguir también reconoce que él también falla, porque nadie es perfecto. Y esos escándalos, que son muy gordos, que puede haber dentro de la Iglesia por parte de algunas personas, son siempre una minoría, muy poquitos. Entonces creo que ahí no está realmente el problema. El problema yo creo que está que se nos persigue porque no nos callamos, porque anunciamos el Evangelio. Y si es por eso, pues bendito sea Dios que nos persiga. Si es por anunciar el Evangelio, que por eso persiguieron a Jesús. Así que no nos engañemos, que también nos pueden perseguir a nosotros por anunciar el Evangelio. Porque estamos siendo la voz de la conciencia para muchas personas. Y están escuchando cosas a lo mejor que no quieren escuchar, al escuchar lo que dice la Iglesia. Y si todos vivimos de la misma manera, pues ya su conciencia queda tranquilizada. Ahora, si hay una voz ahí que está diciendo, esto no es así. Por ejemplo, la Iglesia, si está denunciando injusticias, en algunos países que lo está denunciando muchísimo, pues es incómoda. Es incómoda. Y si está hablando a favor de la vida, en los países avanzados como el nuestro, avanzado económicamente, pues también está siendo incómoda. Porque se está aprobando la eutanasia, el aborto, todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso la Iglesia es incómoda. Y por eso muchas veces la Iglesia es perseguida por todo este tipo de cosas. En el siglo XX, el gobierno francés promulgó una serie de leyes contrarias a la Iglesia. Y el Papa Pío X, San Pío X, dijo lo siguiente. Lo leo esto y con esto acabo. Decía él: tenemos la esperanza 1000 veces cumplida de que jamás Jesucristo abandonará su Iglesia y jamás la privará de su apoyo. No podemos temblar por el futuro de la Iglesia. Su fuerza es divina y contamos con la experiencia de siglos. Su fuerza es divina, procede de Dios. El tema está. La Iglesia va a seguir siendo. Pero hay una cosa que nos tiene que interpelar muchísimo. ¿Dónde? Tenemos la garantía, la promesa de Jesús, que la Iglesia permanecerá siempre. Ahora, no tenemos garantía de que en lugares concretos del mundo la Iglesia permanezca siempre. Y de hecho, tenemos el ejemplo de África, el norte de África. Ahí estaban los primeros padres de la Iglesia, esos que nos transmitieron la tradición de la Iglesia. Ahí había una Iglesia viva, ahora prácticamente no hay Iglesia. Esto siempre os tiene que llamar la atención. Tenemos la promesa de que existiremos siempre, pero ¿dónde? ¿Puede desaparecer en Arroyo? ¿Puede desaparecer en España? Depende de nosotros. Pues nada, pidámosle al Señor
que nos dé luz para entender y confiar que la Iglesia permanecerá siempre. Pero también, para que permanezca siempre nuestra comunidad parroquial en Arroyo, tenemos que trabajar por ello. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que apacigua la tormenta en suave brisa, por la Iglesia, para que confíe en quien conduce la barca al ansiado puerto. Roguemos al Señor. Por los que luchan sin esperanza y piensan que sus esfuerzos son en vano, para que encuentren junto a ellos al que domina el viento y las aguas, roguemos al Señor. Por los que sienten admiración por Cristo, como hombre fuera de serie, para que descubran que con Él lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo, roguemos al Señor. Por nosotros, para que comprendamos que el que vive en comunión con Cristo es ya criatura nueva, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas, aumenta nuestra fe, por Jesucristo nuestro Señor. Él será para nosotros pan de vida. Cambias tu amistad por una simple sonrisa y mi corazón, pero yo te daré la alegría y la paz, te daré mi vivir, Bendito sea el Señor Dios del universo por este te daré mi soñar, la ilusión de una vida, olvidando llorar, el gozo de la gente, porque tú volverás. Se me ha olvidado decir al principio que ofrecemos esta misa por Charo Cuerdas para que el Señor la libere de su sufrimiento, y por Sharon, que hoy cumple años. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, impulso de su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo. Por Cristo, Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra,
los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo eres, Señor Dios nuestro, Rey del cielo y de la tierra, de vida eterna, pan de salvación. Bendito el que a ti te busca y el que tu palabra escucha, llevando tu nombre va sembrando amor, sembrando amor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presente. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe o cantemos con fe y esperanza. Padre nuestro de la vida, mío deseo y de aquel que vive en toda criatura, y ellos así han de creer. Quisiera realzar tu nombre, viviendo aquí bajo
de mañana. Quizás aquí no me encuentre, no mires lo que hice mal, que yo no veré a mi deudor, y en mi camino hacia ti, que no caiga en tentación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Danos pan para vivir, solo el momento presente, ya que el día de mañana quizás aquí no me encuentre, no mires lo que hice mal, que yo no veré a mi deudor, y en mi camino hacia ti, que no caiga en tentación. Amén, amén, que no caiga en tentación. Amén, amén, que sea así siempre, Señor, que sea así siempre, Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que yo me separe de ti. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni has
necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que así te llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Renovados por la recepción del cuerpo santo y de la sangre preciosa, imploramos tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad constante. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ejercicio a San Antonio, oración inicial. Postrado a vuestros pies, oh amantísimo protector mío San Antonio, os ofrezco el piadoso ejercicio que voy a practicar para que me alcancéis del Señor el perdón de mis pecados, las virtudes propias de mi estado, la perseverancia final y la gracia especial que solicito con esta devoción. Mas si esta no me conviniese, obtenedme una perfecta conformidad en el divino beneplácito. Amén. Responsorio. Si buscas milagros, mira, muerte y error desterrados, miseria y demonio huidos, leprosos y enfermos sanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. El peligro se retira, los pobres van remediados, cuéntenlo los socorridos, díganlo los paduanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. Ruega a Cristo por nosotros, Antonio glorioso y santo, para que dignos así de sus promesas seamos. Amén. Oración. Haced, oh Señor, que la intercesión de vuestro confesor y doctor San Antonio llene de alegría a vuestra Iglesia, para que siempre sea protegida por los auxilios espirituales y merezca alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima. Podéis ir en paz.